Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Seguridad electrónica en la empresa mediana, desafíos y oportunidades. Mi nombre es Kenia Caballero, soy directora de la Security Industry Association Capítulo México. Agradecemos su tiempo y su interés por conectarse con nosotros esta mañana. Sabemos que su agenda es exigente y por eso valoramos profundamente que nos acompañen en este espacio de análisis sobre un tema que sin duda es relevante para las organizaciones, la protección integral mediante soluciones de seguridad electrónica. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Humberto de la Vega, profesional con más de 35 años de experiencia en el sector de la seguridad electrónica en América Latina. Actualmente, Humberto es director para América Latina en STID, fabricante francés especializado en soluciones de control de acceso de alta seguridad. Humberto ha liderado estrategias de expansión, capacitación y alianzas en diversos países de la región, siempre con un enfoque en innovación tecnológica, sostenibilidad y desarrollo de comunidades profesionales. Además, participa activamente en asociaciones del sector y recientemente en el Comité de Relaciones Internacionales de CIA, promoviendo una visión más conectada, responsable y estratégica de la seguridad. Hoy nos acompaña para compartir su perspectiva sobre cómo las empresas medianas pueden adoptar soluciones tecnológicas de seguridad cada vez más eficaces, escalables y sobre todo sostenibles. En este webinar, hablemos sobre las empresas medianas, las amenazas de seguridad que enfrentan y que cada vez son más sofisticadas, pero también tienen el gran reto de los recursos y estructuras de las grandes corporaciones. En este webinar vamos a abordar cómo la tecnología puede nivelar el terreno, permitiendo a las empresas medianas adoptar soluciones de seguridad electrónica avanzadas sin comprometer su estabilidad financiera. En estos 45 minutos que nos van a acompañar, exploraremos enfoques tecnológicos escalables como el control de acceso basado en credenciales móviles, modelos de seguridad como servicio Security as a Service, plataformas interoperables con estándares abiertos y herramientas de seguridad física. También vamos a evaluar el costo total de propiedad, TCO, como muchos de ustedes lo conocen, justificar inversiones tecnológicas ante la alta dirección, qué importante es eso, ¿verdad? Y evitar los errores comunes de sobredimensionamiento o subinversión. Finalmente, cerraremos este webinar con casos reales para que todos nosotros podamos ver un poco más llevado a la práctica, ¿no? Ver estas aplicaciones reales de todo lo que nos va a contar Humberto. Y bueno, yo aquí quiero darle ya espacio a nuestro invitado, así que Humberto, por favor, adelante. Los saludo a todos con gran entusiasmo. Muchas gracias, Kenia, por esta invitación. Muchas gracias a Security Industry Association, en particular al Grupo de México y América Latina, por recibirme esta mañana. El propósito es, primero, darles a ustedes, a manera de agradecimiento, información valiosa, puntual, que pueda ser útil en el día a día de su trabajo y, lo más importante, que sea relevante para el éxito de sus empresas y de los proyectos en los cuales ustedes están trabajando. Lo que vamos a tratar el día de hoy es un tema realmente apasionante. A mí me apasiona desde el punto de vista en el que vamos a hablar de oportunidades que a veces no vemos con toda claridad. Yo he sido uno de esos profesionales que trata de siempre estar en el mundo enterprise, ¿no? En los grandes jugadores, y a veces descuidamos algunos otros sectores que empiezan a ser atendidos de manera que no necesariamente atiende al objetivo de la seguridad. Y es por eso que hoy hablamos de la empresa mediana. Eh, la Secretaría de Comercio de México define a las empresas desde su tamaño a partir del número de empleados. Y en este caso, la mediana empresa, estamos hablando entre 101 y 500 personas cuando hablamos de la industria, 21 a 100 cuando hablamos de comercio, 51 a 100 cuando hablamos de servicios. Lo importante de esto no es necesariamente observar los empleados, pero hagamos una comparativa contra las empresas, contra las grandes empresas, y veamos que los números obviamente son superiores, pero posiblemente las necesidades sean similares. Ahora bien,
La empresa mediana, en el caso de México, el INEGI nos dice que representa el 22% del Producto Interno Bruto. O sea, a pesar de que son un gran número, estamos hablando de cerca de 37,000 empresas, tienen un peso específico en lo que es la aportación a lo que es la producción neta en el país. Lo que también es importante es hablar de lo que aportan en facturación. ¿Y por qué es importante la facturación? Porque eso nos va a dar a nosotros un indicio de cuánto es lo que gastan las empresas en el concepto de seguridad. En un reporte realizado hace un par de años por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México, hablaban que las empresas destinan entre 1 y el 3% de su ingreso en aplicaciones, servicios y consideraciones en el área de seguridad. Entonces, si empezamos a hacer cuentas y aplicamos la matemática comercial, veremos que es una gran oportunidad. Pero la seguridad de la empresa mediana es diferente a la grande, a la chica. Realmente, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de términos absolutos. No podemos hablar de seguridad a medias, baja, alta, es seguridad. Y es por ello que el concepto del riesgo se vuelve determinante y es lo que a nosotros, expertos y profesionales de tecnología aplicada a seguridad, nos distingue de aquellos que solamente pretenden tener un acto de comercio, revender, vender o simplemente promocionar productos a partir de una oferta de dinero. Lo que es muy importante en este aspecto es entender que sí hay un interés de parte de los empresarios en considerar el riesgo, porque el riesgo no es solamente aplicado a temas físicos, está aplicado a términos de la empresa en general, en su negocio. Y quiero contarles también que hablar de riesgo nos da la oportunidad de tener una plática muchísimo más profunda, clara con los empresarios, porque ellos entienden de riesgo. Quizás si les hablamos de un BMS, les hablamos de una credencial que se comunica por Bluetooth, podrán hacernos algunos gestos, pero cuando hablamos de riesgo, conectamos. Y esta es una de las invitaciones que hago a toda nuestra audiencia, que no abandonemos el concepto de identificar y gestionar a partir del riesgo y proponer con ello nuestras soluciones. En la empresa mediana, para considerar adoptar la tecnología, en mi experiencia, normalmente enfrenta cuatro grandes desafíos. Obviamente el término de dinero, ¿no? De los recursos. No hay un personal realmente técnico especializado en el área de seguridad. Normalmente lo habilitan. Muchas de las empresas descansan esta responsabilidad, ya sea sobre la persona responsable de la administración, de recursos humanos, pero pocas de estas empresas tienen realmente a alguien responsable. También hablamos de que son empresas que no tienen todo integrado, es decir, que van resolviendo conforme van necesitando y al final el ímpetu del crecimiento rebasa la posibilidad de que ellos tengan un orden de integración y eso se hace desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Entonces, imagínense en el resto y es por eso que también es un desafío. Y el último es que normalmente, y esto es muy común en los países no solamente de México, sino de América Latina, reaccionamos ¿a qué? Al evento. O sea, una vez que sucedió algo, entonces cuando, uy, hay que proteger, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, nos saltaron, hay que poner una cámara, etcétera. O sea, reaccionamos al evento, pero no tenemos un plan, porque el plan normalmente está en la esperanza de que no va a suceder nada, ¿no? En nosotros, en los latinoamericanos, normalmente nuestra forma de pensar es, no, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Y en otras culturas, perdón, el pensamiento es diferente. El pensamiento es, algo va a pasar. Y como algo va a pasar, es lo que mueve a todo el entorno de la seguridad. Y es cuando ellos aprenden y saben que planear a partir de la posibilidad del riesgo que me va a impactar un daño es importante.
Pero no podemos hablar de todo esto con un empresario de una empresa, sobre todo las medianas, que son características familiares, que a lo mejor es uno o dos o muy pocos los socios. Tenemos que generar algo que es la confianza. La confianza es un motor en la empresa mediana importantísimo. Y esa confianza normalmente la podemos descansar o la podemos, vamos a llamarle, cimentar en tres pilares. Esos tres pilares es primero, tenemos que hablar con claridad de los riesgos. Otra vez, esa es la palabra que nos comunica, que nos conecta. Los riesgos que estas empresas tienen. A partir de allí podemos tener pláticas donde nosotros podamos disponibilizar conocimiento accesible. Es decir, que nosotros como expertos de la seguridad conectemos verdaderamente al propósito, no a la función. Un no profesional siempre estará enfocado en la función. Mire, esta cámara le permite ver hacia ese punto, lo puedo grabar. O sea, son funciones. Si usted coloca este lector biométrico de tarjeta en la puerta, va a suceder esto, pero son funciones. No hay realmente el contexto del todo. Y es cuando hablamos del propósito. Y esto también tenemos que sumarlo al hecho de escuchar las experiencias de nuestro potencial usuario o del potencial cliente y también las ajenas, porque eso es lo que genera realmente una experiencia sólida en hechos tangibles. Fundamental es que si nosotros no conquistamos esta confianza, no vamos a lograr tener realmente una entrada sólida a que un empresario de este tipo de empresas, que déjenme decirles un dato interesante, según el banco BBA, dice que las empresas medianas en su estudio tienen un tiempo de vida promedio de 20 años sin constantes en su ingreso. Quiere decir que son empresas bastante estables, que han logrado tener un contexto de generación de ingreso, lo han madurado. Entonces, eso significa que tienen una experiencia en el mercado que atienden muy clara y por lo tanto nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que aprender para poder estar hablando con ellos de lo mismo. Quiero en este caso utilizar un reporte que tenemos en CIA. El QR que ustedes ven en pantalla es funcional. Los invito a que con sus cámaras bajen y descarguen este documento porque vamos a hablar ya de lo que es el concepto de OT, en inglés Operational Technology, eh, es la contraparte del IT, ¿no? De las tecnologías de la información y las tecnologías operativas, el IT y el OT. En este caso, CIA hace un reporte bastante claro, muy diligente, sobre estas tecnologías operacionales en la seguridad. Y es el que voy a basar la presentación de los siguientes slides para hablarles sobre el tema ya de tecnología. Este es un cuadro que está contenido en el propio reporte, donde nosotros observamos los diferentes grupos de las tecnologías para el propósito, no para la función. Cuando hablamos de un sistema de control de acceso, vemos que hay diferentes componentes que cumplen una función que en el conjunto nos van a dar un sistema. Y lo mismo sucede en el aspecto de videovigilancia, en el aspecto de todo lo que son sistemas de censo y monitoreo, en la parte del perímetro, de lo que es la parte de seguridad del medio ambiente o ambiental y por supuesto en la parte de la administración o gestión de la seguridad. Este cuadro es muy poderoso y es poderoso porque ustedes pueden con esto establecer conversaciones que desde el punto de vista visual y sobre todo en el orden puedan ubicar
con quien platiquen de los empresarios, de los directivos, de funcionarios o responsables de las áreas de este tipo de empresas, del mundo que nosotros trabajamos todos los días. Cuando nosotros no mostramos todo el conjunto, volvemos otra vez a hablar de la función y entonces empezamos a hacer recomendaciones donde no necesariamente esas recomendaciones van a ser válidas para lo que nosotros pretendemos, porque a veces se desconecta. Es por ello que en este contexto me gustaría hacer una revisión con ustedes de algunos puntos que se me hacen relevantes, que vale la pena tocar. No, el hecho de que yo no toque algunos elementos en particular significan que están eh, olvidados o que no son relevantes o importantes, para nada. Regresándome, esto es el universo donde, digamos, es nuestro mapa de oportunidades, de selección, mejor dicho, de tecnologías que tenemos a nuestra disposición y nosotros como expertos en seguridad los tenemos que ir amalgamando para darle a nuestros clientes la solución que se requiere para el propósito tanto de la estrategia de su negocio, donde la mitigación del riesgo es importantísima y es a donde nosotros participamos. El tener un control de acceso, últimamente hemos visto de que ya hay tecnologías que ya no son más tendencia, es decir, que son una realidad y que empiezan a ser adoptadas. En la empresa mediana, lo que es interesantísimo es que ellos tienen un control muchísimo más, vamos a llamarle, amplio de las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque también el universo o el tamaño del universo que están impactando es controlable. No es lo mismo decir que vamos a tener un impacto, vamos a suponer, en identificadores, sean biométricos, sean por credenciales móviles o sean por tarjetas, en 100 empleados, 50, 200, que en 3,000, 5,000, 10,000. Es completamente diferente. Y es por ello que es interesantísimo el no descartar ningún tipo de posibilidad para estas empresas porque ellos están dispuestos a escuchar y a entender qué es lo que mejor conviene para el propósito de su estrategia de negocio. Recordemos otra vez, y voy a ser muy reiterativo, riesgo, estrategia de negocio, es parte de lo que no podemos estar olvidando. En el caso de control de acceso y retomando este punto, también debemos de hablar de que las empresas no deben de caer en lo que nosotros llamamos el vendor locking, es decir, hay que tratar de orientar siempre nuestra oferta a tecnologías abiertas. ¿Por qué? Que pueda existir la capacidad de la interoperabilidad, porque esto es muy importante. Es decir, hoy día un empresario de este tipo de empresas, valga la expresión, puede adquirir el producto de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque él puede decidir. Lo puede hacer en retail, lo puede hacer en línea a través de alguna de estas plataformas de venta, lo puede hacer en un centro comercial, lo puede hacer con alguna recomendación, puede tomar el dato de alguna casa donde digan aquí instalamos seguridad de esta empresa, o podemos nosotros llegar a través de una prospección, de ubicarlo en un contexto de vertical, en un contexto de escenario donde trabaje este tipo de empresas y darle una mejor respuesta. Esa mejor respuesta es la que difícilmente llega si no prestamos atención en esta franja media. Y es por eso que toda la oferta que solamente se enfoca a ofrecer producto, precio, disponibilidad para la función, empieza a comerse e incluso ustedes han visto que puede llegar a los puntos empresariales o enterprise, mejor dicho. Entonces, esto lo hago como un punto desde CIA
donde queremos ser énfasis en la parte de la profesionalización. Es decir, nosotros tenemos que actuar en función de esto que hemos recalcado: riesgo, estrategia del negocio. También la simplicidad de las soluciones, cómo se opera, es vital para ese tipo de empresas, porque todo, cuando cuesta plata, lo piensan mucho. No es que duden en gastar o no, sino dudan si están realmente haciendo una buena compra. Y si al final su único elemento es: estoy reaccionando porque me robaron y tengo que comprar algo, voy a usar mi sentido común o lo que yo alcance a entender. Y es donde nosotros tenemos que estar atentos para nosotros apoyar realmente esas decisiones y que no se queden simplemente en ello. Caso de control de acceso es muy común. ¿Por qué? Porque es el elemento tecnológico que más se usa por todos los que participan en una empresa. Entonces, es algo que se usa todos los días y se usa a lo mejor en diferentes áreas de la empresa, y es un medio de comunicación, de traslación entre un escenario y otro, inclusive escenarios digitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que el propósito tiene que estar también ligado a que si voy a tener una inversión, quiero que esa inversión sea lo más madura y estable posible, porque no estoy dispuesto a arriesgar en experimentos algunas tecnologías emergentes o productos que no necesariamente me garanticen que tengo realmente una estabilidad en cuanto a la calidad. Eh, en cuanto al acceso, finalmente, hoy la empresa mediana es un excelente consumidor de tecnología de acceso a través de credenciales móviles. ¿Por qué? Porque el universo de empleados es más chico, el hecho de tener una flexibilidad en que el empleado use su teléfono o la empresa le dé un teléfono, por el tipo de verticales donde encontramos este tipo de empresas, donde muchas de ellas, la mayoría son vendedores, por ejemplo. Entonces ese elemento ya existe. Entonces ha tenido un gran impacto en la empresa mediana. No necesariamente en otro tipo de empresas, pero en esta cada vez es más claro la tendencia. El biométrico, que siempre ha sido una consideración, también lo es. Sin embargo, la inversión es mucho más alta, también dependiendo del tipo de biométrico, pero lo que se nota al final es que la congruencia y amalgamiento da que sea una tendencia realmente interesante. En videovigilancia, sin duda alguna, es donde nosotros podemos ver el avance en cuestión de analítica. Esta analítica, que no solamente puede estar en la cámara, sino puede estar a través de alguna plataforma, un BMS, cada vez se vuelve no solamente en funciones de seguridad, sino también en funciones de rendimiento, de performance, de eficiencia. Y esto ha hecho de que hay empresas, incluso socias también decía, que ofrecen la posibilidad de desarrollar analíticas particulares para cierto tipo de empresas con cierto tipo de características. Y esto lo vuelve muy interesante, porque si empezamos a amalgamar este tipo de cosas, no tenemos personal especializado. Eso significa que no tenemos personal dedicado a esa función o a esa responsabilidad. Entonces, la analítica, con la autonomía que nos pueden dar los sistemas que estamos usando, nos permite no necesariamente contratar más personas, sino crear realmente una plataforma de respuesta a través de monitoreos tercerizados o algunos otros elementos que facilitan el hecho de cumplir con las expectativas de seguridad, en este caso de la empresa a la cual estamos sirviendo. La nube, sin duda, no es más una opción eh, que se quede como que una posibilidad. Creo que es una realidad cada vez muchísimo más sólida. Las empresas medianas son consumidoras de nube, sin duda, con un alto grado de rendimiento en cuanto a lo que les ofrece los sistemas en la nube y lo que ellos necesitan,
y lo que realmente utilizan es una fórmula bastante exitosa que yo he visto cada vez que se replica con mayor éxito. Creo que lo que nos hace falta en la industria es tener un foco mayor en este tipo de empresas, porque a veces intentamos replicar o instalar este tipo de soluciones en empresas mayores donde la complejidad de la toma de decisión es mayor que en este tipo y sobre todo el tiempo de desarrollo de los proyectos. Aquí lo que vemos es de que podemos eh, evidenciar la bondad de la tecnología prácticamente en un chasquido de dedos, porque es realmente poderoso. Y el hecho de que ya la mayoría de los sistemas, incluyendo los de acceso, también se apoyan en la inteligencia artificial, hablamos de que tenemos una depuración de la oferta superior a lo que pudiésemos ofrecer simplemente añadiendo personas. Y no significa que esto sea de que estos son matahombres o matapersonas o mataempleados. No, al contrario. Si voy a necesitar talento, lo voy a necesitar en funciones donde el talento humano realmente hace la diferencia. En lo demás se vuelve una función ligada en un todo, como en el caso de las analíticas que van ligadas a diferentes propósitos. En el ejemplo al final les daré una cosa que es realmente muy interesante que me ha tocado ver y que se los voy a compartir con mucho gusto. Cuando hablamos de las partes de lo que tradicionalmente hablamos alarmas, creo que hoy tenemos que hacer muchísimo más efectivos, y vamos a hablar de la efectividad porque tenemos que hablar de censo. ¿Qué podemos censar? ¿Qué podemos monitorear? Y ese censo y ese monitoreo, ¿cómo impacta en la empresa? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los sensores. Ya sabemos que hay sensores de intruso, que hay sensores infrarrojos, que hay sensores de puerta, en fin, ventanas. Creo que es algo bastante común. Creo que es algo que prácticamente el mercado entiende, recibe, no hay que hacer mucha explicación, pero los censos adicionales que hoy en nuestra industria cada vez son más comunes en diferentes empresas asociadas a nuestra querida CIA, hablan de integrar, por ejemplo, temperatura, humedad, niveles de CO2. Recordemos que la pandemia nos hizo también tener una clara necesidad de tener ambientes controlados, ambientes sanos, ambientes protegidos. Caso concreto de México, esto también nos ayuda a hacer un alivio a lo que es la norma 035 que tiene que ver con el confort de los empleados dentro de las organizaciones, donde una empresa mediana ya tiene una obligación al respecto de esa norma. Entonces, estos detalles que son de seguridad, aparentemente, realmente se convierten de empresa. Y ese censo, ese monitoreo nos da la posibilidad de al final tomar decisiones. Los empresarios, su principal función es tomar decisiones. Cuando nosotros les damos oportunidad de tener la mejor data, de la mejor forma, en el vehículo más simple, la decisión será mucho más fácil de tomar o de considerar. Cuando hablamos también del otro elemento que es la parte perimetral y la parte ambiental tiene que ver mucho con la sensibilidad en cuanto a humos, ¿no? Algunos temas de humedad, inclusive de potencial de explosividad, dependiendo del tipo de empresa a lo que se dedique, y que tiene que estar muy asociado a los sistemas contra incendio o de prevención de incendios, donde los podemos ubicar en el anterior apartado o también en este. Y la seguridad perimetral nos habla de un perímetro físico, aunque hoy no voy a hablar un poco más del perímetro lógico, que tiene que ver con la ciberseguridad. Lo que sí les puedo decir es que hay empresas donde el perímetro, el externo, es muy importante también que el concepto de la ciberseguridad esté presente. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Los despachos de abogados, los despachos contables,
los auditores, los despachos de manejo de patentes, etcétera. Si ellos tienen un sistema de seguridad descuidado y por alguna razón lo conectan a su red, tienen un punto de entrada, tienen un riesgo de atentado, un riesgo de la posibilidad de que suceda algo y que provoque un daño. Entonces, desde ahí vemos que la tecnología, no necesariamente todos los productos que vemos cumpliendo la función cumplen el propósito. Entonces, podemos tener, por ejemplo, una cámara, un lector que cumple su función, pero el propósito de protegernos, de tener un hackeo, disminuir esa posibilidad, no necesariamente está presente en todos los productos. Por eso el concepto del perímetro tenemos que observarlo también desde el punto de vista de la seguridad cibernética. La gestión de la administración es todo un reto. La pregunta en una empresa mediana es: ¿quién es el responsable de gestionar todo esto? Y la mejor respuesta está dada por los sistemas que hoy tenemos a nuestro alcance. Es decir, el hecho de que podamos tener en un solo mapa sensible, por llamarlo de alguna forma, imágenes, datos, reportes, monitoreo, gráficas, etcétera, es una herramienta muy poderosa. Si está en la nube, se vuelve todavía también más poderosa, porque también existe la posibilidad de que no necesitemos que el empresario invierta en alguna infraestructura superior en sus instalaciones cuando tiene instalaciones remotas a su servicio a través de una suscripción, por ejemplo. Entonces, las empresas medianas en este concepto de la gestión, es muy conveniente el uso de las plataformas en la nube. Lo interesante de todo es de que la mayoría ya de los sistemas de gestión están basados en dashboards, y el dashboard es otro medio de comunicación que tenemos con los empresarios, porque para ellos es común el dashboard de los ERPs, el dashboard que tienen que ver con la producción y, por qué no, con todo el concepto de riesgo que normalmente le llamamos seguridad. Recordemos, riesgo, estrategia del negocio. Aterrizamos finalmente en el costo. Siempre hablamos del precio, de si comprar lo más barato, evitar comprar. Lo que quiero traer a colación es de que hoy día tenemos que involucrar tres conceptos, que es la eficiencia, la eficacia y el precio que voy a pagar por algo. Lo que es muy importante es determinar que si yo soy eficiente, tengo un plan. Entendí la estrategia del negocio, entendí que tengo un riesgo, entendí que lo puedo resolver y voy a tener en cuenta todos los elementos que estén a mi alcance para determinar mi inversión. Cuando busco solamente la eficacia, es probable que yo solamente caiga en la función. Entonces, sí puede ser eficaz y a lo mejor me lleno, a lo mejor voy a hacer un ejemplo típico de cámaras, porque conseguí una cámara a muy buen precio y entonces yo siento que la función de tener cámaras por toda mi instalación hace algún propósito. Podría ser, pero lo que quiero determinar es que no necesariamente tenemos que llenar o gastar en recursos, por muy baratos que sean, si no tenemos un propósito de ser más eficientes, porque la empresa requiere ser eficiente. Y eso es igual a productividad. Cuando nosotros hablamos de un retorno de la inversión, es algo que finalmente es un dato financiero, finalmente es algo que manejamos todos los días para poder gastar algo y tener una justificación real o una razón, pero el costo de la propiedad es: yo compré hoy una cámara, cuando la compré, ¿qué necesito considerar? Pues no solamente el costo de la adquisición, sino el mantenimiento, qué tanto espero que me vaya a fallar, si falla, en cuánto tiempo me la van a reponer, si no me la reponen en tiempo, cuánto tiempo voy a estar descuidado, porque la analítica que está asociado a la captura de esa imagen es vital para mi negocio. O sea, son demasiados elementos que aparentemente son sencillos, pero que tenemos nosotros que ayudar a colocar en la mesa para que tomen nuestros clientes la mejor decisión o los usuarios la tomen la mejor decisión. Un caso que traigo a colación para cerrar esta presentación del día
Es una empresa en la cual yo participé, no directamente en todo, sino en algún aspecto de la solución. Es una empresa en el Bajío de México, muy cerca de aquí de la ciudad donde yo vivo, que es León. Es una empresa mediana del sector agroindustrial. Lo que es interesantísimo es que este sector a veces no lo vemos, pero hay unas grandes empresas asociadas donde estas empresas medianas son proveedoras de estas grandes empresas. Y este es uno de estos ejemplos. Como ustedes pueden ver, es una empresa que tiene 3 centros de acopio. Son 3 centros donde ellos tienen semillas, donde tienen fertilizantes, donde tienen una serie de cosas. Tiene una planta principal donde llega todo el producto que ellos recogen. No son tomates. Algunos de los productos que recoge es brócoli, por ejemplo. Eh, Obviamente el nombre de la empresa me lo reservo, pero el producto no es tomate, es un brócoli. Y también lo que vemos es la problemática que se enfrentaban ellos. Los robos internos, el acceso no controlado, sobre todo a las áreas de refrigeración, la infraestructura de seguridad que está totalmente fragmentada y costosa de mantener, una falta de trazabilidad de los eventos que sucedían, el ver si sucedió no aprendemos de ellos, en fin, tenían realmente una situación donde decía, necesitamos algo. Para lograrlo, la solución no fue tan mágica, ¿no? Se tuvo que vivir, obviamente, como lo hacen la gran mayoría de los profesionales de la industria, vivirla, hacer un levantamiento, experimentar, entender los procesos y llegamos a conclusiones. Yo participé en la parte del acceso móvil porque logramos realmente darles a ellos una ventaja, porque la mayoría de los sistemas que ellos manejaban utilizaban el teléfono celular como una herramienta. Entonces aprovechamos el caso, finalmente ya era un elemento común para esta empresa. También llegamos al término, bueno, nosotros no, sino otro de los asociados en este proyecto, o de los participantes, mejor dicho, fabricantes, presentó analíticas embebidas en la cámara que resolvían ciertos aspectos en particular de su operación y se hizo todo esto integrado en una plataforma que está albergada en la nube, aunque tiene la posibilidad también la plataforma de ser instalada en la propia instalación on-premise. Las alarmas que yo le puse aquí inteligentes en lo que son las puertas críticas son alarmas de muchas formas. Son alarmas de saber si entró un volumen, hay sensores de volumetría, hay ocasiones en las cuales se tiene que ver que no entre alguien al donde está la producción, donde levantaron todo la cosecha y que pueda contaminarlo. O sea, son muchos detalles que con las cámaras, la analítica y el monitoreo, que tienen un respaldo de un monitoreo tercerizado, les ayuda hoy día a tener un manejo y mitigación de riesgo superior. ¿Qué resultados obtuvieron? Realmente muy interesantes. El aspecto del acceso prácticamente está resuelto. Estamos en un 90%, sigue habiendo intentos de quebrar, de hacer, digamos, usos de tratar de entrar a áreas sin el debido nivel de acceso. Se ha calculado ya lo que ellos dejan de perder, que esa es una cosa muy interesante, porque el haber hecho este cálculo no lo hicimos nosotros, sino lo hicieron ellos. Es decir, ellos sabían que tenían un problema, no sabían cómo cuantificarlo y hasta que empezaron a tener datos, tuvieron la confianza de que todo estaba bajo un plan integrado a su estrategia de negocio, es que pudieron cuantificarlos. Y finalmente, lo más interesante es de que el OT de seguridad les ayudó también a tener una mejora en sus costos operativos. Maravilloso. Esto es maravilloso porque tenemos la oportunidad de que verdaderamente la seguridad no solamente participa en un pedacito de la gestión de la empresa, sino es parte ¿cómo se llama? Que no podemos separar, inseparable. La inversión que ellos hicieron hoy día eh, fue de alrededor de $20,000. Esto es una, ¿cómo se llama? Una de las unidades que tienen.
Ellas tienen 12 unidades, dos más en el Bajío, de similares circunstancias, otras en el norte del país con otro tipo de cultivos, etcétera, y en el sur me parece que tienen otras. Es decir, que ya este modelo puede ser replicable y aparte está contaminando positivamente a otras empresas similares del sector. Quiero decirles que el esfuerzo de vender proyectos de esta naturaleza es en corto tiempo, soy muy sólido y realmente el capturar la confianza hizo la diferencia. Finalmente, las recomendaciones que hago es de que no olviden de utilizar tecnologías abiertas, que sean modulares, que puedan ser interoperables. Hay que promover los modelos SaaS, sobre todo este tipo de empresas, porque el impacto en cuanto a la inversión es mucho más suave y a los usuarios finales pensar a la seguridad como inversión. Ya es parte del costo de la operación de la empresa. Entonces, hagamos lo más inteligente posible y sobre todo que la tecnología hay que adoptarla progresivamente para no sobresaturarnos o no tener una inversión que al final no va a servir para nada. Termino con una motivación que tiene que ver como la seguridad de la empresa mediana no puede seguir siendo un lujo, ni tampoco tiene que ser una reacción, no tiene que ser simplemente reactiva. Creo que lo más importante es recordar que en la seguridad lo más caro no siempre es lo mejor, pero lo barato, mal elegido, casi siempre sale muy caro. Muchas gracias por esta atención y si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Kenia. Muchísimas gracias, Humberto. Tú y yo platicábamos antes de entrar a este webinar, yo te iba a lanzar algunas preguntas y sentí que era mejor dejarte explicar a la audiencia esto tan claro, lo sentí como intrusivo de mi parte, dije voy a dejar que Humberto y tomé algunas notas, así que yo tengo algunas preguntas para ti, pero primero quiero ver si las y las invitadas, los invitados de este webinar que nos acompañan hoy, tienen alguna pregunta, por favor, en la parte de abajo van a ver que, o en su lado derecho van a ver una opción que dice chat. Ahí, por favor, escríbanos, háganos llegar sus preguntas. Humberto, increíble, y yo te pedía, y cuando me decías, hablemos de empresas medianas, yo te decía, ¿por qué hablar de las empresas medianas? Los datos que traes hoy aquí son muy claros, puntuales, 37,000 empresas medianas, representando el 22% del PIB y generando el 17% de empleos en México. Para las empresas medianas o para aquellos que quieren abordar a empresas medianas ofreciendo una solución, hay desafíos muy claros que planteas como presupuestos limitados. Sabemos también, y esta es una sección del reporte de seguridad en México generado por CIA, publicado hace un par de semanas, y en ese reporte hablamos también de cómo las decisiones México y en la TAM en general tienen este foco. Primero, uno es la relación que se tiene, la confianza, y hoy tú también haces énfasis en este punto, la confianza. Y no dejamos de lado, y también tú lo mencionas, las decisiones basadas en cuánto cuesta, ¿no? Falta de personal especializado totalmente, eso lo veo yo de primera mano, gente que está buscando adquirir más conocimiento, de pronto es complicado entender dónde puedo adquirir este conocimiento agnóstico. CIA es una excelente opción, contamos siempre con las participaciones de expertos. Sistemas no integrados, esa es la tercera, hablaste de sistemas no integrados. Y este punto me resuena mucho. Esta, esta mentalidad de ser reactivo, no proactivo. Y, y mencionabas también conectar al propósito, no a la función. Habiendo dicho esto, yo tengo aquí, ya no tengo una pregunta. Con tu experiencia, porque yo iniciaba este webinar presentándote, hablando de los años que ya tienes en esta maravillosa industria, y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los errores más comunes, o sea, los que tú ves cuando tienes este acercamiento
con empresas medianas? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas medianas cuando eligen alguna tecnología y cómo pueden evitarlos? Mira, vamos a hablar no necesariamente de la palabra error, porque normalmente un empresario no piensa que está cometiendo un error, sino que voy a hablar un poco de la acción, de lo común. Y lo común es que cuando tú vienes de una reacción, de un evento que te sucede, eh, tu lógica, tu sentido común te dice, lo resuelve. ¿Me explico? Entonces te dice, ¿sabes qué? Tengo que buscar una cerradura o tengo que poner una cámara. Y entonces, esa costumbre es la que a mí me gustaría invitarles a que no necesariamente la resuelvan pensando que el elemento que su sentido común les dice es el que va a resolver la posibilidad de que se repita otra vez un evento similar o el mismo, sino que piensen, o mejor dicho, que se tomen un tiempo de reflexión, unos minutos y digan, sé de lo que estoy hablando, sé lo que estoy comprando, entiendo cómo lo voy a instalar y entiendo cómo lo voy a operar o necesito acercarme a alguien. Entonces, yo invitaría a estas personas que reaccionen inmediatamente a que tengo que comprar algo, a que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la decisión la pueden tomar. Pero estamos hablando que esta empresa, esta agroindustria, está facturando, este solamente lo que acabo de hablar, está facturando 15 millones de dólares al año. O sea, no son empresas que podamos nosotros decir, no saben lo que hacen. O sea, es un ingreso bastante razonable. Entonces, ese es el principal, vamos a llamar, bias, para llamarlo de otra forma, que he visto que un empresario cae. Y la forma de evitarlo es, primero, hacer una reflexión y segundo, haciéndose la pregunta, ¿será que al instalar esto resolví o hay algo que no estoy viendo? Porque el empresario siempre piensa en eso, no piensa en regalar su dinero, no piensa en quedar en fragilidad, siempre negocia desde la fortaleza, no desde la debilidad. Aquí es lo mismo, piensen en fortalecer, no en sentirse débiles o frágiles, que es normalmente lo que nos hace reaccionar. Muchas gracias, Humberto. Interesante. Por ahí también mencionabas este tema que yo veo en muchos de los documentos y en las conversaciones que tenemos con algunos miembros, Security as a Service. Para una empresa que nunca ha considerado este enfoque, que está considerando un enfoque más, voy a ponerlo así, tradicional, y de repente llega este modelo Security as a Service, ¿no? ¿Por dónde debería empezar y qué tipo de soluciones consideras que son las más viables en este esquema? Gran pregunta, Kenia, y es algo que lo veo todos los días. Mira, yo creo que primero uno de los grandes fallas, no, para no llamarle errores, que nosotros en la industria cometemos es que hablamos de la nube. O sea, colocamos el vehículo antes que el sistema. Entonces, el vehículo distrae. Es decir, oiga, es que le quiero hablar de un sistema en la nube. ¡Pum! Parece ser que la nube es la maravilla y no es el vehículo. Y voy a hacer un barbarismo, que es cuando tú vas a comprar a una tienda departamental una televisión y te la ofrecen a meses sin intereses, el vehículo son los meses sin intereses, pero el producto es la televisión. Entonces, en este caso, los meses sin interés serían como la nube. ¿Me explico? Le estoy hablando del vehículo, pero no estoy hablando de la televisión. Entonces, yo creo que el vehículo de la nube es maravilloso. Lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra profesionalización es a establecer que el sistema de seguridad es lo primordial, la gestión del riesgo, entender la estrategia del negocio. Y cuando le presentemos la propuesta, le digamos que los costos asociados son asombrosos porque el vehículo que estamos utilizando es de estas características que le ayudan a este sentido. Es decir, primero le doy la solución y después le digo la alternativa. Y ahí empezará el debate de que si yo mejor prefiero mis datos en que los tenga yo en mi casa, que no quiero que estén en el servidor de nadie, no sé quién los va a estar teniendo.
Entonces, creo que primero tenemos que discutir lo que tenemos que resolver y luego veamos si el vehículo es el adecuado o no. Sería mi experiencia y mi recomendación al mismo tiempo, Kenia. No sé si te hace sentido. Me hace todo el sentido. Muchísimas gracias. También hablabas, hay un concepto que me gusta mucho cuando hablamos de tecnologías y que tú planteabas también aquí para las empresas medianas, ¿no? Vemos cómo la necesidad puede ir creciendo, ¿no? Y hablábamos también, bueno, hablabas tú de la importancia de las soluciones escalables. Algunas empresas medianas cuando inician, ¿no? Con esta necesidad y ya tienen decidido el adquirir tecnología para cubrir esta necesidad de seguridad, em, al inicio quizás no están considerando em, qué tanto puede crecer, ¿no? Y aquí quiero meter el concepto de interoperabilidad. Pueden adquirir una tecnología y tú hablabas también de lo importante que es la interoperabilidad para que si esto va creciendo, su necesidad va creciendo, si la empresa se enfrenta a nuevos desafíos, lo importante que es la interoperabilidad, pero ¿qué riesgos o qué limitaciones puede encontrarse o encontrar una empresa mediana si no lo considera al momento de adquirir tecnología? Fíjate, y déjame solamente retomar un poquito de la anterior pregunta porque no terminé de resolvértela, sobre cuáles serían los sistemas más comunes para ser candidatos al tema de la nube. Obviamente el más tradicional, aunque no se considere nube, pero hoy día está siendo más nube que nunca, es el tema de las alarmas, ¿no? De las alarmas residenciales en industrias, etcétera, el monitoreo, el concepto de monitoreo. Luego viene el control de acceso y recientemente con mayor solidez viene a este nivel de empresas también videovigilancia. Entonces prácticamente toda la oferta está, y cuando hablas de monitoreo, pues prácticamente ya integraste absolutamente a todos. Ahora, cuando hablamos del punto de interoperabilidad, crecimiento, hay un punto importantísimo en la empresa mediana. Cuando toma una decisión, no puede darse el lujo de volver a validar esa decisión muy seguidamente, porque el tiempo, el personal es limitado. O sea, ya resolvimos bien, listo, vámonos, esto nos va a ayudar a 5 años, si tenemos que replicarlo aquí, lo vamos a replicar, si queremos crecer, vamos a crecerlo así, y ahí también es una respuesta a la nube. La nube también te puede dar, o soluciones as a service, te puede dar ese punto de crecimiento donde la interoperabilidad viene con los accesorios o los elementos físicos que se instalan, lectores, cámaras, grabadores, sensores, etcétera, porque finalmente el sistema de gestión sigue siendo el mismo, va evolucionando conforme vaya habiendo avances tecnológicos, le van a agregar diferentes opciones adicionales, pero lo más importante, Kenia, es de que la inversión de volver a entrenar a alguien cada vez que tenemos que cambiar porque no hubo el producto, porque el vendedor no sabía que nada más tenía que comprarle a ellos, me causa un conflicto. Esos conflictos terminan en frustraciones y las frustraciones a veces terminan en abandono. Y obviamente otra vez es la historia, se abandona porque me frustré, no les creí, me volvió a pasar algo y vuelvo a reaccionar. Entonces, creo que nosotros en esta profesionalización tenemos que ser sólidos y esa es mi recomendación, que seamos sólidos desde el punto de vista de esto, de la escalabilidad y sobre todo de la responsabilidad que tenemos en la orientación hacia nuestros clientes. Totalmente, la responsabilidad, correcto. Y por último, bueno, a ver, en tus 35 años de carrera y como experto en el área comercial, yo ahora te voy a pedir a ver, desde tu experiencia en la parte comercial, ¿qué consejo les podemos dar? ¿Qué consejo les puedes dar a los integradores que nos acompañan hoy o que posteriormente revisen el webinar on demand en nuestra página?
¿Qué consejo les darías para presentar una solución tecnológicamente robusta a un cliente mediano que sabemos se puede enfocar en precio? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo hacerles ver el valor más allá del precio? Es una de las grandes, vamos a llamarle incógnitas de la industria. El día que alguien lo resolvamos verdaderamente, yo creo que nos volvemos millonarios, o termina el bajo mundo, ¿no? Y sin ser peyorativo. Muy buena pregunta. Déjame ponértelo desde este punto de vista. Siempre yo he visto dos escenarios que pueden dar resultado. El primero de ellos es entender que no hay forma de que alguien lo puedas convencer con precio cuando el precio manda todo, entonces simplemente retírate, no es tu cliente, no es la oportunidad, no pierdas el tiempo. Si necesitas perder, si te va a tocar perder, pierde rápido, porque si no vas a estar muy entretenido y no vas a lograr nada, ¿no? Entonces es desde el punto de vista comercial, al integrador. Segundo, la persona es curiosa. Cuando llego con una empresa mediana y le voy a hacer una propuesta y le empiezo a hablar de valor y le empiezo a hablar de esto y de funciones y mire, es pues, maravilloso, etcétera, no presta atención porque quiere, la curiosidad lo mata. Quiere saber cuánto le va a costar. Entonces, la mejor forma que he visto de presentar esto es primero empezar por el número y el número hacerlo racional, no impactante. El racional significa que yo voy a presentarle la inversión que tiene que realizar a partir de beneficios tangibles que impactan a su negocio porque entendí la estrategia de su negocio, entendí su necesidad y entendí qué es lo que le puede ayudar o no. Y con eso le puedo ayudar a hacer una propuesta que también pueda marcarse en un camino. Pero ya le maté la curiosidad de inicio, pero se la hago racional. Es decir, yo decía que el conocimiento tiene que ser accesible. Entonces, si me dice, oiga, que no hay opciones más baratas, la respuesta normalmente, no, sí, claro, lo que usted quiera, si quiere, se lo busco, ¿no? Normalmente es la respuesta, los que queremos vender, ¿no? Pues usted dígame y yo le busco. En mi experiencia o en mi recomendación, cuando hay una pregunta, oiga, que no hay cosas más baratas, la respuesta siempre es sí. Entre más barato sea, el riesgo crece y el daño siempre va a ser mucho más fácil de que aparezca. ¿Por qué? Porque si usted se fija solamente en el precio, entonces estamos ahorita desviándonos del propósito. Entonces, tenemos que obligarnos a regresar al propósito. Si llegando al propósito encontramos como integradores opciones más viables, económicas para nuestro cliente, perfecto. Pero no se vayan a la función, porque si no van a tener que competir en el mundo del comercio, no de la seguridad profesional. Totalmente, totalmente. Humberto, pues creo que ya hemos llegado al final de este webinar. Gracias, gracias por guiarnos a través de este webinar con una visión tan clara, tan enriquecedora. El que vengas aquí, compartas conmigo, con la audiencia, todo el conocimiento que tienes, te lo agradezco muchísimo en nombre de CIA. Nos dejas una reflexión muy importante y es una frase que yo anoté y decías, no se trata solo de cumplir una función, sino de cumplir un propósito. Por favor, graben esta frase, me parece poderosa. También queremos extender nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron y formaron parte de esta conversación. Les recordamos que en Expo Seguridad México contamos con CIA Education, un programa educativo diseñado para aportar valor a ustedes. Esto es parte de lo que hablamos hoy, ¿no? Incrementar el conocimiento a sus empresas y en este programa Sea Education contamos con 15 conferencias y paneles con contenido de alto valor, con tendencias, mejores prácticas. Así que los esperamos para seguir aprendiendo, compartiendo y evolucionando juntos. Gracias de nuevo, Humberto. Gracias a todos los que nos acompañaron.
Gracias, Kenny, y gracias a todos los que asistieron. Un abrazo con todo afecto. Gracias. Buen día. Buen día, hasta luego.